también cómo actúa en lo que vendría siendo el sistema respiratorio, o sea, cómo es la unión de los sistemas, porque como sabemos, trabajan todos en conjunto, no por separado, como siempre lo estudiamos. Bien, primeramente quiero conversarles de lo que vendría siendo el sistema nervioso periférico. Del sistema nervioso periférico podemos decir que son todos los nervios que se van a dividir y que están en el encéfalo, que son 12 pares de nervios craneales, y los que tenemos en médula espinal, que son 31 pares espinales. También podemos verlo como que el sistema nervioso central es una vía y los nervios vendrán siendo todas las calles que se desvían a un punto exacto del cuerpo. Entonces, el sistema nervioso periférico, su principal elemento vendrán siendo los nervios, que los vemos aquí. El nervio cuenta con tres partes, que es el epineuro, que vendrá siendo la parte más externa, el perineuro, que es la parte media del nervio, el endoneuro, que es la parte más abajo, y las fibras nerviosas. También podemos decir de todo esto, adentrándolo un poco más a lo que vendría siendo nuestro estudio, nuestra carrera, nuestro campo, que es la respiración, que nosotros aquí, en el encéfalo, en la parte de atrás, en la parte occipital, contamos con lo que es el centro respiratorio. Entonces, el centro respiratorio, para actuar a nivel de diafragma, pulmones, músculos intercostales, necesita a los nervios, específicamente al frenético y específicamente a los nervios intercostales, para mandar esa señal que el cerebro le dice, necesito que te expandas, necesito que bajes, en caso del diafragma, para que los pulmones puedan elevarse y se pueda dar la mecánica respiratoria. Inhalamos aire, exhalamos dióxido de carbono. Ok, entonces, sin estos nervios, sin este sistema periférico, de nada sirve que tengamos nuestra computadora si no podemos enviar esa señal a que nuestro aparato respiratorio funcione. Por eso sería por parte del sistema nervioso periférico. También debemos recordar que el sistema nervioso periférico se divide en autónomos, que lo van a explicar más adelante, y también se divide en lo que sería el somático. En el somático, que también lo vamos a estar explicando más adelante, vendría siendo lo que es la sensibilidad y las fibras motoras. Ok, como siguiente punto conversaremos sobre el sistema nervioso autónomo. Como bien saben, el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. El simpático es el que está encargado de la dilatación y el parasimpático el de la contracción. Llevado al campo de nosotros, pues si bien es cierto, pues ellos controlan la vasoconstricción de los órganos internos, en este caso los vasos sanguíneos, regula la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Entonces, este sistema es autónomo, totalmente. Él no necesita dirección de nada. Él solamente se rige sobre eso y básicamente él controla glándulas salivales, lacrimales, el intestino delgado en este caso. Podrías conversarle también sobre las gónadas y bueno, el sistema nervioso como tal también regula las funciones endocrinas también, y bueno, eso creo que son las características más importantes del sistema nervioso autónomo. Las vías nerviosas, como el mismo nombre lo dice, son caminos que llevan las señales sensitivas a todo nuestro cuerpo o de nuestro cuerpo o nuestras partes extremas hacia nuestro cerebro. Estas se dividen en vías esenciales y descendentes. Vías ascendentes y descendentes, o también llamadas esenciales o motoras. Las vías esenciales o sensitivas, estas son las que comienzan desde las partes del cuerpo, las manos, por donde la piel, donde podamos sentir, y esta envía la señal hasta la médula espinal, hasta subir hasta el cerebro. Y la vía descendente, esta es la que podemos tener desde el cerebro, la médula espinal, y baja desde la médula espinal hacia nuestros órganos, nuestras partes del cuerpo. En esta área, la vía descendente es la que controla o regula como la presión arterial. Esta regula también el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la frecuencia respiratoria. Esta también ayuda a que, o por ejemplo, cuando escuchamos algo que nos asusta, de una vez sentimos que el corazón se nos va a salir del pecho, esta es la que actúa en ese momento. A diferencia de la descendente, que es la que podemos ver actuar cuando estamos acostados, cuando estamos durmiendo, que sabemos que nuestro corazón no se va a parar. Bueno, si no tenemos un paro, no se va a parar porque va a seguir funcionando, porque es la que nos ayuda a que nuestro corazón funcione automáticamente.
Y las vías esenciales se dividen en 3 neuronas. Primera neurona, segunda neurona y tercera neurona, que son las que están conectados a la zona de bueno, se me fue. Y la descendente se divide en extrapiramidal y piramidal. Esta piramidal y extrapiramidal se dividen en que una es automática y la otra es la que tienes que dirigirla, o en el sentido de que tienes que sentir o tocar para que luego reaccione. Ok, en este caso a mí me corresponde hablar sobre la sensibilidad especial. ¿Cómo podemos definir la sensibilidad especial? Es la capacidad que tiene nuestro organismo para responder ante estímulos mediante los 5 sentidos. Aquí lo tenemos, que es el oído, la vista, el gusto, el tacto y el olfato. Los sentidos los podemos dividir según su especialidad. Por ejemplo, la vista y el oído brindan información temporal. El gusto y el olfato brindan información química, en donde podemos describir la materia volátil o soluble, y mientras que el tacto es el sentido más generalizado, en donde tenemos la sensibilidad cutánea, que es la sensibilidad al dolor, a la presión, la sinestesia, que es la sensibilidad la sensibilidad orgánica, que es en los órganos internos, y la laberíntica, que es la sensibilidad en al equilibrio. La sensibilidad la podemos clasificar en sensibilidad interoreceptiva, que son las sensaciones internas del organismo, la heteroreceptiva, que son las sensaciones externas, y la propioceptiva, que son los movimientos y las articulaciones corporales. ¿Cómo está relacionada la sensibilidad en nuestro sistema respiratorio? Está relacionada ya que nos ayuda a la creación de sonidos y a percibir olores. ¿Cómo creamos sonidos? Pues mediante las cuerdas vocales, estas producen unas vibraciones en donde es posible la creación de los sonidos. Y la olfacción es cuando enviamos un estímulo al encéfalo. De aquí pasa a las cavidades nasales, y luego de aquí pasa a los bulbos olfatorios, y luego de aquí pasa al nervio craneal número 1, y luego aquí pasa a la área olfatoria de la corteza cerebral. Bueno, ya entendiendo lo que es el sistema nervioso en sí, ya dividido por partes, esto nos va a llevar a lo que se llama el arco reflejo. Debemos saber que el arco reflejo es un mecanismo neurofisiológico que se da ya cuando hay una respuesta a estímulos exteriores. Debemos saber que está clasificado en dos, en los simples y en los compuestos. Los compuestos, como vemos aquí, los simples, como vemos aquí en la imagen, aquí tenemos el ejemplo del rotuliano. El rotuliano sería, tenemos el estímulo a través de un martillo, un pequeño golpe en la rótula. Va a llegar a una neurona sensitiva y va a mandar la señal a lo que es el centro integrador, y nos va a indicar, le va a indicar si es uno compuesto o uno simple. En este caso sería simple, o sea que no va a llegar al cerebro, ya que los compuestos necesitan ya que nosotros estemos conscientes de la reacción que vamos a tener. Los simples, en cambio, es algo autónomo, sencillo. El centro integrador nos va a indicar, bueno, este es algo sencillo, no lo voy a mandar al cerebro, y no necesita una respuesta compleja. En cambio, como por ejemplo cuando tocamos una olla caliente, ya nosotros tenemos que tener plena certeza, o más que todo saber la respuesta que vamos a dar. Y entonces al llegar al centro integrador, esto va a bajar por una vía eferente o una neurona motora, y que va a llegar al órgano ejecutor, que sería el músculo, y se va a dar una respuesta de movimiento de ejes.
debemos saber que la estructura del arco reflejo va, como habíamos dicho, desde las motoras, las terminales nerviosas de la piel, que ahí se encuentran las neuronas sensitivas, al cuerpo de la neurona sensorial, llega al centro integrador y luego va a pasar a lo que son las terminales nerviosas sobre las fibras musculares, que serían ya al músculo directo, que sería el órgano efector. Existen diferentes tipos de arco reflejo, entre ellos están los innatos, o los que nacemos con ellos, con los que nacemos, que estos serían, por ejemplo, el de Moro en los niños, que estos tipos de reflejos los utilizamos generalmente desde que nacemos y muchos vamos perdiendo generalmente hasta cuando sean útiles los 2 años por ahí, como el de succión, que ya es algo innato que hace el cuerpo para poder alimentarse, y a medida de que vamos avanzando el mismo cuerpo va eliminando o saliendo de ellos. Tenemos que tener claro de que no debemos confundir lo que es arco reflejo con arco reflejo. El arco reflejo serían las estructuras y los mecanismos que se utilizan para ejecutar la acción que sería el acto reflejo. ¿Esto cómo se relaciona a lo que sería, a lo que estamos estudiando, lo que es terapia respiratoria? Nosotros tenemos lo que se llama los reflejos pulmonares. Específicamente el más conocido o el que más me llamó la atención fue el Erin Brewer, que este acto reflejo es el que le dice cuándo se debe inflar el pulmón. O sea, exactamente para que no haya hiperinflación en el pulmón. Entonces, este es un ejemplo de que todo el cuerpo es un engranaje completo para lo que nosotros creemos que son mínimas respuestas o cosas que simplemente no necesitan respuesta. Todo lleva una conexión de uno con otro. ¿Cómo ocurre ese reflejo? A través de unos quimiorreceptores se manda la señal, él lo envía ya directamente al centro integrador y del centro integrador entonces manda a las neuronas que están en los pulmones para decir, bueno, ya tengo suficiente cantidad, hasta aquí me debo llenar. ¿Cómo se activa? ¿Cuál es el estímulo? El estímulo, bueno, hasta donde... Lo que leíste. Dígame. Lo que leyó. Bueno, hasta donde leí era de que, él por medio de los quimiorreceptores, él llegaba y los músculos se estimulaban, entonces donde él pensaba ya que tenía la capacidad completa, él mandaba la señal y decía, bueno, ya no necesito más pulmones, y los mismos pulmones mandaban a que uno no tomara más oxígeno. Más o menos era lo que leía y comprendí. Fue difícil. Fue difícil. ¿Por qué? Bueno, difícil como en sí, bueno, había bastantes cosas complicadas ahí que no entendía, pero ahí más o menos para tener una asociación de lo que estábamos hablando con lo que nos compete a nosotros como terapeutas respiratorios. Yo lo asocio siempre a las carreras. Todo lo que las materias que yo doy, yo los asocio a las carreras que yo doy. Por ejemplo, todo lo que nosotros vamos a ver va asociado a terapia respiratoria. Listo, pues. Muy bien. Gracias. Gracias. Grupo 2.